Listo. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Aquí en Templo Calvario vamos a dar inicio a la reunión en esta tarde, domingo. Feliz día para todos los padres. Qué lindo poder pensar en lo que Dios hizo para que este mundo marche de una forma correcta. Para dar inicio a esta reunión, vamos a leer el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, y espero que en esta tarde, en este domingo, usted y yo podamos decir: Jehová es mi pastor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, hermanos, y los hermanos, adelante, hermanos. Sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo al tiempo de las alabanzas, cantando el himno número 28 en vuestros himnarios. Amarte solo a ti, Señor. Número 28. Desmayar.
Oramos y después seguimos cantando. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias porque hoy es tu día y nos permites poder estar en tu casa con el deseo, Señor, de alabarte, de adorarte, de darte a ti la gloria y el honor que tú mereces. Bendice este tiempo, Señor, y glorifícate a través de los resultados. Gracias por aquellos que estamos aquí y gracias por aquellos que a través de las redes sociales también pueden estar mirando y apartando este tiempo para estar en tu presencia. Es nuestro deseo, Padre, de que tú hables a nuestros corazones y que tú trates con cada uno de nosotros de acuerdo a esas necesidades que ves y conoces en cada una de nuestras vidas. Por eso te pedimos que a través de este tiempo de alabanzas prepares nuestro corazón, nuestra mente, para estar recibiendo tu palabra, Señor. Bendice al instrumento que vas a usar. Amén. Y dale de toda tu gracia y tu sabiduría para presentar tu palabra. Y que a través de tu siervo puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Oh Dios. Gracias, te alabamos y te adoramos y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, cantamos otro himno, el número 97. Número 97, el amor permanecerá. Número 99 en nuestro seminario. No cambiará. Soy de
Bienvenidos hermanos, qué lindo poder estar juntos para adorar al Señor. Aquellos que tengan Biblia y quieran acompañarme en la lectura, Juan capítulo 8. Feliz día para todos los padres, bendecido día para la gloria del Señor, y que su palabra sea la bendición para nuestra alma en esta tarde. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Juan 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó él y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. A la palabra de Dios. Dios la bendiga, la aplique a nuestros corazones y nos prepare para escuchar su palabra. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Emilio. Adelante, por favor. Dios lo bendiga y lo use.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a aquellos que nos escuchan, nos miran a través de las redes. Muy feliz Día del Padre. Gracias. Feliz cumpleaños a nuestro hermano Oscar. Gracias, hermano. Feliz cumpleaños a nuestra hermana Nelly, que ya cumplió. Y bueno, y también hacemos llegar nuestro saludo de cumpleaños a la abuela Esther, que estaría cumpliendo mañana, ¿verdad? Feliz cumpleaños entonces para ellos. Hermanos, el pasaje de hoy puede tener muchas puntas. Entonces, es un tema, como a veces se dice, muy conocido. Particularmente, sí lo conozco, pero pocas veces lo he escuchado predicar. Y la verdad que me gustó, sí, para tomarlo y para compartirlo en esta tarde. Y una de las primeras cosas que para mí saltaban a la vista cuando leí este pasaje, y que es lo que vamos a estar viendo y nos va a llevar después de haber visto el mensaje, a aclarar esta pregunta que a mí me surgió. Aquí se habla de una mujer pecadora, ¿verdad?, que había cometido adulterio, que es presentada delante de Jesús. Y bueno, ella tampoco niega que no fuera así, por lo tanto se entiende que sí, que había cometido adulterio. Por lo tanto, es culpable. Y como mencionan aquí los fariseos, merecía el castigo de ser lapidada, ¿verdad?, de ser muerta a pedradas, como lo mandaba la ley de Moisés, como decían ellos, la misma ley de Dios. ¿Y por qué Jesús la perdonó entonces? Si era culpable, si habría pruebas, estaban testigos, ella misma que no negó, ¿por qué Jesús la perdonó? Esa fue la primera pregunta que me surgió al leer este pasaje. Pero eso lo vamos a ir viendo ya una vez que terminemos el pasaje, nos va a aclarar esa duda, ¿verdad? Esa pregunta, esa interrogante. Y otro tema que sí resalta acá es una trampa. Una trampa que estos maestros de la ley y los fariseos entiendan a Jesús, que ya lo habían hecho en otros momentos. Pero vamos a ver qué es una trampa. ¿Cuál sería el concepto, la definición de una trampa? Y no estamos hablando de una trampa para cazar animales, sino de una trampa que puede ser un engaño, que pueda ser una contraversión disimulada a la ley o norma. Una trampa que puede ser un engaño, es decir, algo premeditado, ¿verdad?, donde se puede armar toda una escena y dejar quizás en ridículo o avergonzada a una persona por ese engaño que se ha montado, ¿verdad? A veces una persona que puede ser llevada a un lugar y supuestamente se va a tratar tal tema o se va a hablar de tal cosa y resulta que es algo totalmente contrario y perjudica a la persona y beneficia a aquellos otros que armaron esa trampa, ¿verdad? Pero también decía que es una contraversión disimulada a la ley o norma. O sea, es como cambiar esa ley y para beneficio de uno. Me acordaba cuando yo niño que mi madre una vez nos llamó la atención y nos dijo: no contesten a los mayores. Al otro día volvimos de la escuela y nos preguntaba mi madre: ¿cómo le fue? Y nosotros, nada, calladito la boca. ¿Y qué comieron hoy en la escuela? Nada, no contestamos. ¿Y qué hicieron? ¿Y por qué no contestan? Y mamá, bueno, dijiste ayer que no contestáramos a los mayores, por eso no estamos contestando. Pero claro, no era en ese sentido que ella nos lo había dicho, y nosotros sabíamos. Simplemente le estábamos tomando el pelo, por decirlo así, como una broma, como decíamos acá, como un engaño, ¿verdad? O como una trampa. Pero sabíamos realmente el sentido. Y bueno, esa trampa que se comete también es para perjudicar o dañar a alguien, para avergonzarlo, como decíamos, dejarlo en ridículo. Es una infracción maliciosa, o sea, es algo que se hace con malicia y es algo premeditado, no es algo accidental. Para nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos hacer frente a estas situaciones? Por un lado, por supuesto, no hacer trampas, ¿no?
no es de buen cristiano, vamos a ver un pasaje ahora, no hacer trampas, por supuesto que no. Y por otra parte, de tener cuidado de no caer en ellas. Vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. En cuanto a esto, como cristianos no hacer trampa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Amén. Amén. Y Mateo 10:16. Mateo 10:16 dice, en cuanto al cuidado de nosotros no caer en la trampa, ¿verdad? He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Algunas de las características que como cristianos debemos cultivar, ¿verdad? De tampoco pensar que todo va a ir bien, o que por llevar el mejor mensaje, que es la verdad, la palabra de Dios, la verdad, nos va a ir bien, ¿verdad? A no todos le cae bien el Evangelio, a no todos le cae bien la palabra de Dios. Personas que aún muchas veces pueden decir, sí, yo creo en Dios, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que ese Dios que ellos creen no es el Dios de la Biblia. Pero esto simplemente a modo de introducción, ¿verdad? De hablar un poquito de lo que es una trampa, un engaño, porque de esto es uno de los puntos importantes en el mensaje de hoy. Y qué feo cuando somos engañados, ¿verdad? Cuando nos hacen una trampa, cuando no se actúa con sinceridad. Como decimos, es una obra de maldad y por lo tanto como cristianos no debiéramos procurar tramar trampas a nadie, ¿verdad? Pero antes entonces de ir mismo al mensaje, le voy a pedir a Fernando, si es tan amable, de orar por la palabra. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos agradecerte porque tu palabra ha sido abierta. Amén. Oramos para que tú abras nuestros entendimientos, Amén. para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. Una vez más te rogamos que bendigas a tu siervo, lo uses, Amén. y a través de él puedas hablar a cada uno de nosotros. Amén. Te damos gracias y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar viendo entonces en Juan 8, vamos a estar leyendo del versículo 2 al 5. Y por la mañana volvió al templo de Jesús y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como hablábamos, le tienden una trampa, quieren tender una trampa, ¿verdad, Jesús? Estos fariseos y maestros de la ley que le presentan esta situación, ¿verdad? Y lo ponen en una encrucijada, digamos, a Jesús. ¿Por qué decimos una encrucijada? Bueno, ahora vamos a ver porque según la decisión que él tome, lo pueden acusar de una forma o de otra. Pero vamos a ver que estas situaciones ya se habían acontecido en otros momentos. En Marcos capítulo 3, versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría
a fin de poder acusarle. Otra vez aquí los fariseos tratando de acusarlo, ¿verdad? Porque el día de reposo se suponía que no se podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, si Jesús obraba, bueno, era una manera de acusarlo que no estaba cumpliendo con la ley de Dios. Y en Mateo 22, del 15 al 18, también otra situación. Dice así la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La misma situación, prácticamente aquí está un poquito más detallada, ¿verdad? Estos fariseos, estos escribas lo están adulando a Jesús, ¿verdad? Le están diciendo maestro, por eso también lo llaman maestro en este pasaje. Como por un lado lo tratan muy respetuosamente, pero en realidad están tramando llevar adelante esta trampa, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si Jesús le contestaba una cosa u otra, verdad? Por un lado dijimos, bueno, la mujer era culpable, entonces merecía así esa pena de muerte. ¿Qué pasa? Si Jesús decía que sí, que había que apedrearla, entonces iba a quedar en problema delante del gobierno romano, porque los romanos no autorizaban a que ningún judío juzgara a otro judío, sino que era el gobierno romano el que debía juzgar. Así que por ahí, si decía, bueno, sí, hay que apedrearla según la ley de Moisés, estaría infringiendo una ley del gobierno romano. Si por el contrario decía que no, que había que dejarla libre, entonces no estaría cumpliendo esa ley de Moisés que mencionábamos, estaría faltando a la palabra de Dios. Sería una contradicción, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo, contradiciendo lo que dice la palabra. Y por otra parte también, si decía que sí, que la lapidaran, iría también en contra de toda esa trayectoria de misericordia que él había ya manifestado, de amor por las personas más necesitadas, ¿verdad? Entonces también era un motivo más de crítica hacia él. Pero vamos a ver cómo responde Jesús a esta situación. Vamos a ver el versículo 6. Quedamos que en el 5 ellos les preguntaban, ¿tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, acá lo que podemos ver es que Jesús se toma un tiempo, ¿verdad? No contesta inmediatamente. Por más que se podía ver, digamos, molestado por esta situación que le plantean los fariseos, Jesús se toma un tiempo. No respondió inmediatamente, ¿verdad? Y bueno, hay distintas conjeturas de lo que escribió allí en el suelo, ¿verdad? Pero más allá de lo que escribió está el tema ese, ¿verdad? De que él, su reacción fue prudente y fue de tomarse un tiempo. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto la palabra de Dios en Salmos 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Porque si se estaba faltando a la ley de Dios, podría haber reaccionado con ira, ¿verdad? Pero también uno de los atributos de Dios que dice es lento
para la ira y grande de misericordia. Y vamos a ver qué nos dice Santiago también, respecto a esto, Santiago 1.19, perdón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. ¿De cuántos problemas nos libraríamos si siguiéramos esta regla que nos da la palabra de Dios, verdad? Que seamos prontos para oír, a veces nos están hablando y no estamos atendiendo, no estamos escuchando, ¿verdad? Y qué feo que preguntamos de nuevo y la persona se da cuenta que no estamos atendiendo. Tardo para hablar, también a veces nos apresuramos, no nos terminamos de hablar y ya estamos contestando. Y tardo para airarse, a veces nos molestamos y ni siquiera tampoco entendimos la situación, pero nos molestamos y eso tampoco está bien, ¿verdad? Así que qué importante tener en cuenta este pasaje de Santiago. Amén. Y bueno, y esa fue la manera en que Jesús comenzó a tratar con este problema, ¿verdad? Se tomó un tiempo en primer lugar. Con ese tiempo que se está tomando también está mostrando su sabiduría eterna, ¿verdad? Vamos a leer en Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Una vez más nos habla de contener muchas veces la ira, esa mala reacción, ¿verdad? Y tomarse un tiempo, porque las cosas a las apuradas generalmente salen mal, ¿verdad? Y en este silencio que hacía Jesús, también se puede interpretar como un momento para que los mismos fariseos, los mismos escribas, se tomaron tiempo para pensar ellos mismos, reflexionar en lo que ellos estaban haciendo, porque ellos venían muy enceguecidos, marcando el pecado de aquella mujer, ¿verdad? Por la situación que se da, seguramente la traían a empujones o arrastrándola. Entonces, para nada se estaban observando cuál era la situación de ellos. Bueno, Jesús primero como que pone paños fríos en la situación, ¿verdad? Primero como calmar los ánimos y bueno, vamos a ver bien qué es lo que está pasando. Pero ellos no usan ese tiempo, ese silencio que Jesús les da, que podría ser para ellos mismos reflexionar, sino que siguen enceguecidos con aquello de acusar y acusar a aquella mujer. Y la respuesta de Jesús, el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta fue la respuesta que da Jesús. Y con esta respuesta va a traer varias consecuencias. Por una parte, es una respuesta simple, ¿verdad? Pero que habló directamente a las conciencias de todos los que estaban allí presentes. Sí. Porque nadie tomó la iniciativa de arrojar aquella primera piedra. Mirando algunos pasajes de algunas películas que a veces, no sé si no toman tan literal la palabra o se informan de otras fuentes, había un pasaje, una película donde Jesús mismo le ofrece la piedra, ¿verdad?, a ellos. Y se terminan retirando porque la verdad que no, como decía acá, la conciencia los acusa y le acusa y le hace ver que ninguno está libre de pecado para decir, sí, yo puedo tirarle esa piedra a aquella mujer. Entonces vemos que Jesús, a través de esta situación, lo que hace es extender la misericordia a aquella mujer. Y tampoco niega la ley de Moisés, porque en ningún momento dice que la mujer sea inocente, ¿verdad? Pero tampoco
tampoco la condena. Y vamos a ver un poquito más abajo, el versículo 8 y 9. Capaz que las pilas son, pero... Versículo 8 entonces. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, antes de retomar y seguir analizando esta respuesta de Jesús, podemos ver también que esta trampa que estaban tendiendo estos eruditos de la ley tenía algunos problemas. Vamos a leer, le voy a pedir a vos, si es tan amable, si puede leer en Levítico 20:10. ¿Qué nos dice la palabra acerca de cómo se condenaba el adulterio, verdad? Sí. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros vemos que aquí está solamente la mujer. No trajeron al hombre, porque la palabra dice que los dos deberían ser. Y en realidad porque ellos no es que estuvieran defendiendo tanto la ley, sino que en realidad lo que querían, como dijimos al principio, hacer una trampa a Jesús. Otro aspecto que puede llamar la atención, que este fue un plan cuidadosamente planeado, ¿verdad? No fue que de casualidad le hubieran visto a la mujer allí en aquella situación, sino que realmente estuvieron buscando la oportunidad, cuidando, para lograr llevar adelante ese plan premeditado. Y aunque los escribas y fariseos no estaban acusando erróneamente a esta mujer, su propósito, como decíamos, no era justificar la ley, sino también hubieran traído al hombre, ¿verdad? Simplemente usaban a la mujer como una trampa, esperando engañar a Jesús. Entonces, seguimos adelante. Cuando Jesús habla de que si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra, supongámonos que esta situación se nos plantea hoy a nosotros. ¿Alguno de nosotros podemos arrojar esa primera piedra? No. ¿Verdad que no? No. No había quien pudiera, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, dice la palabra. Amén. Pero el hecho aquí está, no es que tampoco Jesús dice, bueno, entonces ningún ser humano va a poder juzgar a otro ser humano, porque entonces sí sería todo un caos, ¿verdad? Sino que mediante esta expresión de Jesús está descubriendo esa malicia de los fariseos. No que un ser humano no pueda juzgar a otro como realmente ocurre, ¿verdad? A través de la justicia humana, por decirlo así. Y así debe ser, por una cuestión de orden. Pero claro, sin pecado no hay nadie. Entonces el único que podía acusarla, el único que podía arrojarle esa primera piedra, ¿quién podía ser? Jesús mismo, ¿verdad? Y Jesús mismo era el único que podía arrojarle esa piedra, y es Jesús mismo el que le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, que Jesús tampoco no toma a la ligera el pecado, porque le dice: vete, no peques más, ¿verdad? Reconociendo sí que hay pecado, pero con esa atención de que se vaya y que no peque más. Bien.
seguimos avanzando. Decíamos entonces que Jesús no minimizó el pecado y que el perdón de los pecados no es tampoco una licencia para seguir pecando, ¿verdad? Hay muchas personas que a veces se toman muy a la ligera quizás esto de convertirse al cristianismo, por decirlo así, de aceptar a Cristo, y hacen quizás una decisión, hacen una oración, pero de repente en su vida siguen recurriendo al mismo pecado, ¿verdad? No que después de convertirnos, digamos, a Cristo no pequemos más, pero claro que muchas situaciones de pecado nosotros las reconocemos más claramente, y ya con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos luchar contra eso, y somos conscientes además de que estamos pecando, ¿verdad? Porque esa es la gran diferencia entre cristiano y no cristiano. El cristiano, a través del Espíritu Santo, sabe cuando está haciendo las cosas mal, y el mismo Espíritu le ayuda, ¿verdad?, a vencer esas situaciones, a reconocer y también, porque no, arrepentirse nuevamente, a pedir perdón. Pero pasa muchas veces que hay personas que siguen recurriendo en el mismo pecado, ¿verdad? Entonces parecería que realmente o nunca creyeron en Jesús o están confundidos entonces acerca de lo que es Jesús, acerca de lo que es la palabra, acerca de ese Dios que están creyendo, ¿verdad? Y retomando la pregunta que hacíamos al principio, ¿cómo pudo Jesús perdonar a esta mujer si realmente era pecadora, ¿verdad? Y pensaba yo en la situación, pensemos cómo se sentiría la mujer misma, ¿verdad? Habiendo sido traída seguramente, como dijimos, a empujones, arrastrada, según la ley, condenada. Entonces vendría quizás una muerte segura, para ponernos en situación, ¿verdad? Podría venir llorando quizás a los gritos, pero con todo aquel público en contra, con la misma ley de Dios en contra de ella. Como decimos comúnmente, iba como oveja al matadero, ¿verdad? Como en un túnel sin salida, y seguramente ya podría pensar que en pocos minutos iba a morir. No se esperaba un desenlace de esta manera. Entonces, vemos de esta manera como Jesús le contesta y que le perdona, ¿verdad?, su amor, su misericordia, y nos enseña que de esta misma manera también nosotros debemos tratar con aquellas personas que no conocen a Cristo, porque muchas veces también tenemos cierta dureza, ¿verdad? O a veces tendemos como nosotros a descartar a quién le predico, a quién no le predico. Y este pasaje nos enseña que debemos restaurar a una persona con mansedumbre y con humildad, como Cristo lo hizo, ¿verdad? Vamos a ver en Gálatas, Fernando, si es tan amable, si puede leer Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Amén. La restauración entonces es una persona con humildad y con mansedumbre, como leía allí el hermano, ¿verdad? Pero también, al leer el pasaje, uno puede identificarse, ¿verdad? De alguna manera todos somos como esta mujer. No malinterpreten, ¿verdad? Recuerdo una vez en una iglesia que una hermana le decía al pastor, yo invité a tal persona a venir, pero ella no quiso venir porque me dijo, no, porque ahí va fulanita y dice que andaba haciendo tal y cuales cosas. El pastor le dice a la hermana, usted le hubiera dicho, yo también andaba en esas cosas, y ella dijo, no, yo ni ahí ni cerca, pastor. Pero de una manera, ¿verdad? Porque delante de Dios los pecados son todos iguales, ¿verdad? Y por eso cuando Jesús le dice que esté libre de pecado,
que arroje la primera piedra, está equiparando también los pecados de aquella mujer con el resto de pecados y con los pecados nuestros también. Está haciendo una generalización, ¿verdad?, de esos pecados que a todos nos llegó porque sabemos que viene por herencia también, ¿verdad? Porque desde que Adán y Eva pecaron, dice la palabra, todos nacemos en pecado. Entonces, pasa también a veces algunas personas que dicen, bueno, yo trato de ser mejor persona cuando le presentamos el Evangelio y cuando parecería que son tan buenos, bueno, no necesitan la palabra, porque son tan buenas personas que no necesitan de Cristo. Pero sabemos que por nosotros mismos, por más que tengamos buenas intenciones, no podemos alcanzar salvación y nuestra vida realmente no puede ser transformada, sino que vamos a seguir cayendo y recayendo en el pecado. Y como le decía, este texto nos identifica a nosotros también, esa mujer allí caída, ¿verdad?, en el piso, ¿verdad?, en un tiempo también que nosotros anduvimos en el mundo, ¿verdad?, y también estábamos sin tener la claridad, la luz del Evangelio, ¿verdad? Y después, una vez que conocemos a Jesucristo, nuestra vida realmente es transformada. Entonces tengamos cuidado, porque a veces podemos actuar como los fariseos, ¿verdad?, viendo, como dice, la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en nuestro ojo. Es fácil a veces acusar, es más fácil, por supuesto, ver el pecado en el otro y no en nosotros mismos. No nos detenemos a veces a considerar nuestros propios defectos, nuestros propios pecados, nuestra situación, ¿verdad? Y para ir cerrando este pasaje vamos a leer en Lucas capítulo 5, del versículo 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Y todos necesitamos de ese arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Todos necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas para que realmente nuestras vidas sean transformadas. Y como le decía, en este pasaje nos muestra también nuestro propio pecado, ¿verdad? Entonces, analizarnos, ¿verdad?, a la luz de la palabra y no pensar que porque somos cristianos nunca más vamos a pecar, sino que en el día a día tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y no solo a veces mirando con personas de afuera, sino también en nuestro propio hogar, porque a veces capaz en la intimidad del hogar, como nos conocemos, podemos perder la sana costumbre de pedirnos perdón. Porque uno puede decir, bueno, pero ya me conoce que yo soy así, entonces actúo así y la persona me tiene que soportar, por decirlo de alguna manera. Pero también en ese círculo íntimo de la familia, del hogar, es importante también analizarnos si no estamos pecando de alguna manera contra nuestros propios familiares y seguir practicando esa sana actividad que es el pedir perdón. Y bueno, yo les decía hoy al comenzar esa pregunta, pero ¿por qué Jesús perdonó a esta mujer si era pecadora? Cuando lo planteamos en una situación de un juicio, ¿verdad? Si esa mujer es presentada a un juicio donde el juez era Jesús, la mujer era culpable, todo indica que así era, ella tampoco lo negó, por lo tanto, se merecía la condena correspondiente. Si Jesucristo y se la perdona, entonces daría cuenta como que es una injusticia, ¿verdad? Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, conoce lo que pensamos, que cuando decimos que es un Dios que sabe todas las cosas, no es solo que sepa de conocimiento, como pensamos nosotros a veces de mucha cátedra, sino que sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Jesús conoce esta mujer, conoce esa situación, y Jesús sabe que ella está reconociendo su pecado y que se está arrepintiendo también, y por eso la perdona. Pero ¿quién va a pagar esa pena que le correspondía a esa mujer?
Alguien dice que de alguna manera Jesús también en la cruz recibió esas piedras que merecía aquella mujer, ¿verdad? Y esas piedras que merecíamos también nosotros por nuestro pecado, también Cristo la cargó en la cruz. Entonces, el castigo sí se paga, ¿verdad? Hay un juicio, hay una sentencia y hay una pena que pagar y alguien ya la pagó. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por los grandes, por los pequeños. A veces hay personas que dicen, no, yo ¿cómo voy a ir a la iglesia si he hecho tantas cosas malas? Como dice la iglesia, se puede caer. No, porque Jesús al morir en la cruz cargó con todo nuestros pecados, ¿verdad? Si nos arrepentimos, si venimos en su búsqueda y si nos arrepentimos con un corazón sincero, Él nos recibe, Él no hace excepción de personas. Y como estábamos leyendo aquí en el pasaje de Lucas, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Gracias, mi querido hermano. Queridos hermanos y amigos, que en esta tarde podamos analizar nuestro corazón. Qué Salvador que tenemos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ni yo te condeno. ¿Saben por qué? Porque Él vino a pagar por nuestra culpa, por nuestro pecado. ¿Saben lo que espera Él de nosotros? Arrepentimiento. Que en esta tarde nuestro corazón se humille delante del Señor. El Señor no está esperando señalarnos con el dedo y decir, tú eres culpable, yo sé que soy culpable. ¿Saben lo que el Señor quiere de mí? Que mi corazón se humille y le pida perdón. ¿Saben? Esa es la actitud sublime delante del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestras cabezas y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame para que en esta tarde mi corazón se humille delante de ti y tú puedas perdonarlo. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias por un Salvador tan maravilloso? Oh Señor, tú tenías toda la autoridad de condenarnos, de mandarnos al infierno, pero tú nos has amado. Tú has tenido compasión de mi alma. Señor, ¿cómo no pedirte que me perdonaras, me limpiaras, me santificaras? Y Señor amado, ¿cómo no orar para que tu palabra nos dé luz y entendimiento como lo dio a esta mujer que se arrepintió, se humilló y Señor recibió la salvación de su alma? Recibió el perdón allí en ese lugar donde iba a ser el castigo. Allí encontró el perdón y encontró el Salvador de su alma. Señor, ayúdanos, que podamos extender por este mundo tu bendita palabra. Que podamos extender el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene autoridad de perdonar y de salvar y de dar vida eterna. Tú has dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Aplícala a nuestros corazones. Gracias por nuestro querido hermano que has usado. Glorifícate en los resultados. Y Padre, que en esta tarde, en esta ciudad de Durazno, podamos saber que hubo algún alma que se humilló delante de ti y te permitió a ti que tú lo perdonaras y lo salvaras. Toda la gloria sea a ti. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el perdón que tú ofreces. Ni yo te condeno, tú le dijiste. Padre, gracias por esas palabras preciosas.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. El próximo domingo, nuevamente, a las 16 horas, nos vamos a reunir en este lugar para poder adorar y alabar al Señor y también para poder transmitir por Facebook, para que todos puedan escuchar la palabra de Dios y tener la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. El viernes a las 16 horas oración, pero cada uno todavía en su casa. Dios les bendiga, una buena semana, gracias hermanos.